Pues pasamos al tema 3, en el que vamos a ver, y esto es la gana, algunas, bueno, en el tema 2 hemos establecido los aspectos más fundamentales del condicionamiento. En este tema vamos a profundizar algo en algunos de esos temas, con un criterio bastante basado en lo que luego finalmente va a acabar siendo más empleado, por supuesto en otras asignaturas, pero sobre todo en el ámbito profesional, la carrera profesional que siga cada cual. Nos vamos a centrar en primer lugar en el entrenamiento de recompensa y vamos a analizar con un poquito de detalle el concepto de reforzador positivo y muy particularmente los tipos de reforzadores positivos que hay, con los que podemos contar y que podremos utilizar o detectar cuando estén siendo aplicados a un organismo de nuestro interés en el ambiente. Bueno, hay una primera clasificación que es bastante trivial. Ya hemos comentado que un reforzador, un estímulo que típicamente es, puede ser muy simple, una sonrisa, un gesto, una palmadita en la espalda, un muy bien chica o algo por el estilo, o bien puede ser una situación estimular muy compleja. Alguien que con profusión de gestos, palabras, etcétera, nos dice que lo hemos hecho fantásticamente porque tal y porque cuadra, una fiesta de homenaje, un discurso en el que se nos alaba, cosas ya que no son puntuales, pero esto no tiene mayor historia. Por otra parte, entre simple y complejo, evidentemente hay un continuo. Estamos hablando de dos categorías tajantemente. Una tercera posibilidad que no hemos mencionado hasta ahora es que un reforzador puede ser una posibilidad conductual, es decir, dar al organismo contingentemente con su conducta la posibilidad de realizar una conducta. En un momento dado, el chaval ha estado estudiando muy bien y tal y cual, y yo le digo, oiga, puedes jugar a la Play un rato, tratando de reforzar sus conductas anteriores relativas al estudio. Fijaos que ahí el reforzador no es ni frase, porque si el chaval sabe que la Play está estropeada, eso no va a actuar como reforzador. O si no hay una Play. No es la frase, es la posibilidad de realizar una conducta de las que se llaman conductas de alta probabilidad. Aquellas que el organismo, si le abandonas a sus propios impulsos, realiza con mucha probabilidad. Las que están arriba del repertorio conductual. O bien, cuando yo saco al perro, el reforzador no es salir por la puerta. El reforzador es tener la posibilidad de hacer todas las conductas que son de alta probabilidad para el perro, que puede hacer cuando está fuera y no puede hacer cuando está en casa. ¿Entendéis la idea? En relación con esto, hay una idea muy debatida en su momento, que es el principio de Premack. Premack es el investigador que lo propuso. Y lo que él decía es que en realidad todos los reforzadores son de este tipo. Cuando yo le doy a la rata una pellet, lo importante es que le estoy dando la posibilidad de comer, de realizar una conducta de alta probabilidad. En general, el principio de Premack lo que dice es que cuando una conducta de baja probabilidad, darle a la palanca, va seguida de una conducta de alta probabilidad, comer, la primera se fortalece, se refuerza. Ya os digo, esto es una idea muy controvertida, lo menciono por no dejarlo completamente colgado en el aire, pero no es un asunto del que nos vayamos a ocupar a este nivel. Si alguno de vosotros se dedicara en el futuro a investigación sobre estas cuestiones, pues tendría que ahondar en ello. Ahí lo dejamos. ¿Entendido? Bien. Otra forma de verlo, según el origen de las propiedades reforzadoras. Tenemos por una parte los reforzadores primarios, que son característicamente de carácter innato. Su capacidad reforzadora, ya como si dijéramos, la trae puesta el organismo en el momento en que nace y se desarrolla normalmente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, comida, bebida, descanso,
confort, sexo, ese tipo de cosas. ¿Vale? Uno no tiene que aprender a que le guste comer. Uno no tiene que aprender a que darle comida cuando está motivado, es decir, cuando tiene hambre, pueda constituir un reforzador para él. Es algo que ya traemos puesto. Lo mismo vale decir con todos los demás. Son pocos, como vemos, y muy difíciles de aplicar en la práctica. Imagínate que tú le dices a un señor, bueno, mire usted, para la próxima sesión quiero que me traiga a su hijo después de 48 horas sin comer, porque le voy a estar dando reforzadores alimentarios y necesito que esté de privado, que esté motivado, como si fuera una rata de laboratorio. Un poquito problemático. Es cierto que lo hacen en medicina con las analíticas, pero es que no hay otras. ¿Listo? O imaginaos utilizar el sexo. Esto ha ocurrido históricamente. Ha habido psiquiatras listillos en los primeros tiempos de la psiquiatría que trataban a sus pacientes, especialmente a las jóvenes y atractivas, mediante estimulación sexual. No con idea de reforzarlos, porque eran los típicos gañanes de aquella época que no sabían una palabra de psicología de verdad. Pero esto pone de relieve lo difícil que es utilizar un reforzador de este estilo. ¿Entiendes? Cuando tu paciente lo hace muy bien, lo que no vas a hacer es abrazarle y darle un beso apasionado. No digamos ir más allá. Está claro, ¿no? Lo mismo pasa con todos los demás primarios. No son muchos y además pues no se prestan fácilmente a ser utilizados de una manera regular, de una manera rutinaria, como necesitamos hacerlo en la práctica. Cuidado, que sean innatos no significa que funcionen de una manera automática siempre sin fallar. Esto en el fondo lo sabemos todos. A ti te dan ciertos tipos de comida y eso no actúa como reforzador. Si no tienes hambre, ninguna comida actúa como reforzador. Fijaos el sexo. Según quién, cuándo, cómo, dónde y en qué condiciones. Y así sucesivamente. Es decir, el hecho de que tengan un potencial innato como reforzadores no significa que vayan a funcionar mecánicamente siempre como reforzadores de una conducta. Así que son muy poquito prácticos desde todo punto de vista, en la mayoría de los casos. Para, ojo, psicología humana. Con los animales es muy sencillo, con que te asegures de que tiene hambre, por ejemplo, o de que tiene sed, pues ya está. Pues los animales no tienen este problema que tenemos los humanos de que unas cosas nos gustan, otras no. Un animal sabe perfectamente lo que tiene que comer. Y sabe perfectamente lo que le gusta y lo que no es bueno para él. No hay problemas nutricionales, no hay trastornos de conducta alimentaria, no hay nada de todo eso, salvo en nuestra especie. ¿Listo? Luego están los reforzadores secundarios. Un reforzador secundario típicamente es aprendido. Es decir, el valor de reforzador que tiene eso se deriva de un proceso previo de aprendizaje por el que el organismo ha pasado. Los ejemplos más evidentes, el clicker, del que enseguida hablamos, el dinero. Fijaos que el dinero te puede reforzar muchas conductas dándote pasta, seguro. Vamos, a menos que estés forradísimo y te dé igual. Pero tú no naces con afinidad por el dinero, ni lo entiendes, ni sabes lo que es. Has tenido que aprenderlo. Has tenido que aprender su valor apetitivo, su valor motivacional y, por tanto, su capacidad reforzadora. Las calificaciones académicas. Imagínate a un alter ego tuyo de hace 50.000 años. Una persona que es igual que tú, tu edad, tu género, tu aspecto físico, todo, solo que vive hace 50.000 años. Edad de piedra. Y os encontráis y te pregunta, ¿qué? ¿Cómo estás? Y tú le dices, estoy jodidísimo porque me han suspendido con un 4,8. Ya no te está siguiendo, ya no te entiende. Pues estoy feliz porque tengo una matrícula de honor. Ah, ¿y eso qué es? Pues hay que aprenderlo.
Y sin embargo se te puede reforzar con eso. A ti que lo has aprendido, no a tu alter ego de hace 50.000 años. ¿Claro? ¿Qué es el clicker? Si alguien no lo conoce y tiene algún animal, que se haga con uno urgentemente, porque es una herramienta de adiestramiento que no puede ser más sencilla y que sin embargo funciona maravillosamente bien. Y lo tienes por 5 pavos, si te quieren cobrar más, vete a un mercadillo, que en realidad no es más que una cajita con una lámina de metal y te lo encuentras por mucho menos. Es simplemente un pequeño dispositivo que cuando lo aprietas hace un característico clic, de ahí lo de clicker, y se emplea fundamentalísimamente en entrenamiento animal. No solamente en perros, prácticamente cualquier especie. Uno de los usos más intensos que se hacen de clicker es entrenando delfines. Y ya sabéis que los delfines, aparte de ser una especie muy inteligente, se les entrena para realizar unas conductas muy sofisticadas en los espectáculos. Bueno, pues sin el clicker estás vendido. A este respecto, a los que os interese el adiestramiento animal, os recomiendo un libro de Karen Pryor, que es la jefaza a nivel mundial en adiestramiento animal, que en realidad 2 libros. Uno que se llama El adiestramiento con el clicker, que es muy breve y muy práctico, ideal para saber qué hacer con el clicker y con tu perro. Y otro que se llama, es que lo tradujeron horrible. Bueno, está en la biblioteca. Algo así como, no le mates, enséñale, era la traducción en español, pero en inglés era una cosa mucho más razonable. Esta mujer tiene lo bueno de que está en los 2 mundos, porque ella empezó como adiestradora, cuidadora y adiestradora de animales, trabajó mucho con delfines, pero luego estudió en la universidad, se doctoró, realizó investigaciones, o sea, conoce tanto el mundo académico como el mundo de la práctica profesional. Y se nota leyéndola, porque al mismo tiempo que sabe muy bien de lo que habla desde el punto de vista formal e intelectual, pues se nota que es una persona con los pies muy en la tierra. A mí es una autora que para estos temas me encanta. El valor reforzador del clicker se aprende por condicionamiento clásico. Tú coges a tu perro, te lo llevas a cualquier zona de la casa, te llevas una provisión de pequeños trocitos de comida. Le das el clic, y a continuación un trocito de comida. Perro encantado, muy buen rollo. Te das una vuelta, el perro sigue contigo porque tiende a hacerlo seguramente ya de antes. Le vuelves a dar un clic y le vuelves a dar comida. Así una y otra vez. Si os fijáis, esto es clavado Pavlov de estar por casa. Un sonido seguido de comida. ¿Qué va a ocurrir? Que a base de este entrenamiento, el clic al perro le suena a gloria. Un sonido que originalmente era neutro, que a lo mejor le suscitaba, como los estímulos neutros típicos, una cierta respuesta de orientación, ahora es otra historia, ahora ha adquirido un valor de señal respecto a la comida. Y entonces lo puedes utilizar como reforzador secundario. Y las ventajas son infinitas. Es muchísimo más versátil y manejable que el primario. Por ejemplo, imagínate que tú estás enseñando a tu animal, a tu perro, a tener ciertos comportamientos cuando está interactuando con otros perros, pues en el parque o donde lo pasees. Y en un momento determinado el perro hace una conducta fabulosa, perfecta, exactamente la conducta que tú quieres, pero el perro está a 100 metros. Entonces no le puedes dar el primario, la comida, pero sí le puedes dar un clic. El delfín está haciendo un movimiento, un salto con volteretas y movidas de estas, que por ejemplo lo hace todo muy bien menos una cosa en el medio que no le acaba de salir. Y una de las veces le sale. Clic. Y ya está. Has aplicado el reforzador exactamente en el punto, porque si no el problema que tienes es viene el delfín todo contento a buscar su premio, su trozo de pescado, ¿y qué haces? ¿Se lo das o no se lo das? Porque, hombre, se lo ha currado, ha hecho la conducta, pero ¿cómo pules ese aspecto que no está terminando de hacer bien con el clicker?
es más quirúrgico, más preciso que un primario. Y tiene otra ventaja enorme. Si tú enseñas a tu perro con primarios, por ejemplo, te pones la típica carcerita con trocitos de comida, el perro va a estar como un idiota con el hocico metido ahí. Fijación al primario. Entonces no se concentra en la tarea. El delfín es casi peor, porque es el cubo de pescado. O sea, un delfín que tú estás entrenando y que no vas con el cubo de pescado por el borde de la piscina, lo dejas en un sitio y tienes al delfín así, mirando para el cubo. Una especie de adoración del primario. Es lógico. Cuando tú le entrenas con el secundario, el animal en un momento determinado es que se ve. Con los perros es que lo ves. Es como que se le enciende una bombilla. Y dice, hostia, puedo provocar yo los clics con mi conducta. Y a partir de ese momento se independiza por completo del primario. Porque el clic lo que le dice es, se ha ganado usted su premio, pase por caja a recogerlo. Entonces cuando suena el clic, sí, efectivamente va a ir a ti, a por el primario. Pero tú has aplicado el reforzador en el momento que te interesaba y has conseguido tener al animal centrado en la tarea en vez de estar obsesionado con la fuente del primario, el cubo de pescado, etc. ¿Se ve? Por supuesto, un secundario como el clicker hay que mantenerlo cargado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si nosotros le damos muchos clics sin darle después la comida, le estamos dando el EC sin el EI, y eso es extinción. Rompemos la contingencia y por tanto rompemos la asociación. Me acuerdo de una estudiante hace un par de años que me contaba que a raíz de esto, que había empezado a usar el clicker para adiestrar a su perro, que todo iba muy bien, pero hasta que un día empezó no iba bien, no funcionaba, el perro no parecía responder. Y luego descubrió que es que su hermano pequeño se había dedicado a darle al clic al perro sin darle, por supuesto, nada a continuación. Con lo cual le había extinguido la asociación. Le había extinguido el condicionamiento clásico. Los hermanos pequeños son un invento del diablo si uno está queriendo hacer este tipo de actividades. ¿Se entiende? Vale. El caso del clicker no es más que un ejemplo típico. En realidad usamos más secundarios que primarios. En general, cualquier estímulo condicionado, estamos en clásico, que haya sido objeto de condicionamiento clásico apetitivo, como el clicker como ejemplo paradigmático, es susceptible de ser utilizado como reforzador secundario en un proceso operante. ¿Vale? El clicker es el ejemplo más obvio, más sencillo y más evidente. Pero lo mismísimo pasa con muchísimos otros ECs que han adquirido propiedades apetitivas por condicionamiento clásico y que a partir de ahí pueden ser utilizados como reforzadores secundarios. ¿Visto? Según la escuela conductista, lo que queda de ella, todo reforzador secundario se ha adquirido de esta manera. Lo digo porque os lo podéis encontrar en algunos libros, incluso en algunas clases, porque algún conductista queda por ahí. Pero esta idea no es ni muy plausible, ni sobre todo tiene ninguna prueba a favor. Es una especie, uno de los dogmas de la, iba a decir secta, de la escuela conductista. Todo lo que, claro, los conductistas sostienen que todo en psicología son cadenas pavlovianas y cadenas operantes, y que no hay nada más, lo demás son tonterías. Todo proceso de aprendizaje es o bien pavloviano o bien operante, o combinaciones de ellos. Entonces, claro, el secundario se tiene que adquirir por condicionamiento, porque lo único que hay en psicología es condicionamiento. Fijaos que yo soy el profesor de esta asignatura, la considero muy importante, porque si no, no la daría. Pero esto es un delirio, una majarada. ¿De acuerdo? Quedan pocos conductistas, pero hacen mucho ruido, por ejemplo, en Twitter. Claro, en donde todavía hay quien les escuche. En todo caso, ciertamente algunos reforzadores secundarios, como el clicker, sin duda alguna, adquieren sus propiedades como reforzadores por condicionamiento clásico. Ahora, que nosotros hayamos aprendido el valor apetitivo del dinero por condicionamiento clásico, pues no veo cómo. Es decir, tendríamos que comprobar que cualquier persona que le da valor al dinero
ha tenido al dinero como señal de algo primariamente apetitivo, por ejemplo comida, en un tiempo breve y en un conjunto de situaciones reiteradas. Eso no tiene por qué ser así, para muchos de nosotros. Nosotros aprendemos el valor apetitivo de las cosas por influencia social. Creces en una familia donde todo el mundo está muy preocupado por el dinero. Por modelado, no moldeado, ojo, aprendiendo por modelos. Viendo que una determinada persona que tú estimas valora mucho una determinada. Por tradición cultural, por mecanismos cognitivos, razonando que algo puede ser, ¿verdad? Por 50.000 posibles procesos de aprendizaje que se sienten muchos señores conductistas residuales, no son todos los procesos de aprendizaje pavlovianos y operantes. Son una parte importante, pero ni mucho menos agotan la psicología. Vale. Por tanto, cualquier estímulo que haya adquirido propiedades apetitivas, por sea cual sea el mecanismo de aprendizaje, puede actuar como un secundario. ¿Vale? Cuando un secundario está suficientemente bien establecido, bien aprendido, bien sobreaprendido, puede funcionar también como un primario. Lo que podríamos decir un primario relativo. Es decir, contigo va a funcionar la comida en las condiciones oportunas, pero contigo también va a funcionar el dinero como primario. Es decir, si a ti, por ejemplo, te presentan una serie de... un juego de fichas, fichas de plástico con una pinta más o menos particular y tal y cual. Tal es que cuando tú vas obteniendo esas fichas, luego las puedes cambiar por dinero. Esas fichas al principio te van igual, unos trozos de plástico sin mayor significación. Luego yo los voy a poder utilizar como reforzador contigo. Es decir, voy a poder aumentar una conducta tuya dándote fichas, porque tú las tienes vinculadas al dinero. Pero el dinero también es un secundario. Pero en este caso jugando el papel de primario. De ahí lo de primario relativo. ¿Lo entendéis, no? Estas cadenas de estímulos vinculados a otros que pueden al final pueden ser muy largas y seguramente lo son en muchos casos reales. Pero para nuestros propósitos y para lo que hacemos nosotros en la práctica con estas técnicas, nos basta con entender lo que es un primario fetem innato, lo que es un secundario que ha adquirido valor apetitivo por condicionamiento y que algunos secundarios muy sobreaprendidos que tienen muy firme ese valor apetitivo pueden hacer la función de primario en un momento dado, como el dinero. ¿Veis la distinción, no? Reforzadores particulares en Homo sapiens. Esto, desde el punto de vista práctico, es importantísimo. Fijaos. Nuestra especie tiene algunas características suyas, peculiares. Tenemos unas capacidades cognitivas sin parangón en el resto del reino animal. Somos extraordinariamente sociales, cooperativos, jerárquicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tener esas características que las tenemos por el hecho de pertenecer a nuestra especie hace que determinados estímulos y sucesos sean particularmente eficaces como reforzadores. Vamos a ver algunos de ellos. Primero, atención. La atención, de los superpoderes que se pueden adquirir con estos conocimientos, el manejo de la atención probablemente es, fijaos, a prácticamente todo el mundo le agrada que le presten atención. Y a prácticamente todo el mundo, en las circunstancias oportunas, le produce una gran aversión que le quiten la atención. ¿Es así? Somos así. Tú puedes conseguir modificaciones de conducta espectaculares solo manejando la atención. Ni siquiera ya los gestos de asentimiento. Hay una leyenda urbana según la cual
los alumnos de una asignatura como esta, Psicología del Aprendizaje, se pusieron de acuerdo, los hijos de puta, para dar todos los signos de atención al profesor cuando se desplazara hacia un lado de la clase. Y quitarle todos los signos de atención, dejar de dárselos cuando se desplazara hacia el contrario. ¿Entendéis, no? Y cuenta la leyenda que el profesor acabó la clase pegado al lado que estaba siendo reforzado con la atención de los estudiantes. Leyenda urbana. Como me lo hagáis, os vais a cagar, ¿eh? Eso sí. ¿Veis la idea? Solo la atención. La mirada, claro, ahora mismo estamos un poco capados psicológicamente, pero hay muchísimos gestos, que son muy sutiles, pero que en un momento determinado simplemente con quitar el contacto ocular, ya la sensación que tiene el interlocutor es completamente distinta. En una situación de interacción terapéutica, por ejemplo, tu paciente te empieza a contar las típicas historias que les encanta contar a los pacientes y que son completamente irrelevantes. Yo nací en una pequeña aldea de la Baja Sajonia, mi madre nos llevaba los domingos a la pradera, y a ti todo eso no te interesa para nada. Pero por otro lado, quieres ser un psicólogo educado y no decirle, vayas usted a tomar por... ¿Qué puedes hacer? Manejar los signos de atención. En el momento en que te empieza a hablar de algo que es relevante, rápidamente contacto ocular, algún leve asentimiento, gesto que puede ser, insisto, levísimo. Es lo típico que solamente notamos cuando falta. Es decir, cuando alguien con quien estamos interactuando nos quita eso, lo notamos. Pero si no, ni siquiera nos damos cuenta de que se está produciendo. Bueno, pues esa persona inmediatamente deja de contarte historias chinas y se centra donde tú le estás reforzando en centrarse. Esta técnica es imprescindible para los psicólogos, que normalmente hacemos sesiones de 45-50 minutos en plan módulo estándar, y que no te puedes permitir el lujo de pasarte sesiones y sesiones con el individuo disfrutando, rememorando su infancia. Necesitas ir al punto porque luego tienes más pacientes y todo eso. Y por otra parte, no quieres ser descortés o agresivo con esa persona y decirle, oiga, me importa una mierda su infancia, ¿quiere usted hacer el favor de decir para qué coño ha venido aquí? Claro, no, está feo. ¿Claro? Bien. Por tanto, apuntando cualquier signo de atención manejado contingentemente con alguna conducta es potentísimo como reforzador. Tan simple como eso, dar o quitar atención. Claro, no es la atención como proceso cognitivo, son los signos que el otro puede ver de atención. Pero los leemos perfectamente, nos damos muy bien cuenta cuando alguien no nos está haciendo caso. Típica conversación que uno está, y el otro de repente dice, oye, ¿me estás escuchando? Somos muy buenos captando eso, muy finos. Así que cuidado con impostarlo. Una cosa muy divertida que se puede hacer cuando eres pequeño en clase es fingir que estás distraído y cuando el profesor te pregunta, entonces le respondes puntualmente a todo. Te queda muy planchado y es muy divertido. Pero bueno, ya no os toca. A mí tampoco. ¿Entendido? Por tanto, reforzador number one, probablemente, para seres humanos en interacciones tipo terapia y tipo vida cotidiana, no lo perdáis de vista, los signos de atención. Segundo, indicadores de afecto, de gratitud, de complicidad. Esto es bastante evidente. Supongo, tú le das una muestra de afecto a alguien contingentemente con una conducta, pues esa conducta va a salir reforzada. Pero también puede valer un gesto de complicidad. Rollo, ¿cómo nos entendemos tú y yo, eh? ¡Pum! La conducta del otro para arriba. Gratitud, por supuesto. Oye, de verdad, no sabes cuánto te agradezco esto, ¿eh? Está claro. Hay gente que haces algo por ellos y ni se les ocurre darte las gracias. A lo mejor, incluso aunque no caigas en la cuenta conscientemente, es posible que la siguiente vez tengan menos ganas.
Pero alguien que te muestra su agradecimiento de una manera, pues incluso también inconscientemente, es muy posible que en el futuro haya más disposición a esa conducta, haya salido de nuevo reforzada. ¿Está claro? Signos de valoración o admiración. Chavales, que eres el puto amo. ¡Bum! ¡Qué bien lo has hecho! Jo, es que tú estas cosas las bordas. Tía, qué lista eres, es que no lo entiendo. Este tipo de cosas. Que pueden ser verbalizaciones o pueden manifestarse de otra manera, con expresiones faciales, etcétera. Que son muy reforzadoras. Para humanos, no lo intentes con tu perro. Él es el perro más listo del mundo. Lo mismo le podrías estar diciendo, con el mismo tono, perrito, te voy a sacar las tripas por el culo. A él le da igual. ¿Lo entiende? Todavía hay gente que piensa que sus perros les entienden. Les entienden semánticamente. En fin, gente urbana y educada, no os creáis. Señales de reactividad emocional. Evidentemente, si alguien hace una determinada conducta y tú muestras que te alegras muchísimo de esa conducta, si la relación con esa persona es razonablemente buena, esa conducta se refuerza. Pero cuidado, esto es mucho más... Esto es un pozo un poco negro. Fijaos qué ocurre. Imaginad la siguiente situación. Chica que acaba de dejar a chico. O nos seguimos, lo dejamos, cortamos, por lo que sea. Y él no lo ha tomado bien. No lo ha asimilado y está en las típicas, los típicos vaivenes del duelo, en que pues, tiene fases de negación, tiene momentos en los cuales no es posible, es que no es posible que no me quiera. No puede ser, no me lo creo. Le pasa algo raro. Y entonces empieza a poner pesado vía WhatsApp, por ejemplo. Y le empieza con rollos tipo, ¿te acuerdas cuando fuimos a aquella playa que no sé qué tal, y que tú llevabas un bikini que yo te decía que... Y entonces la otra le contesta, mira, de verdad, te rogaría que no me mandes estas cosas porque me pongo triste. Yo estoy también intentando rehacer mis cosas y le cuenta una historia sobre por qué sería oportuno que ella no, mostrándose dolida por el hecho de que él le esté bombardeando con este tipo de mensajes. Pues muy posiblemente está reforzando su conducta de mandarle esos mensajes, porque está dando signos de reactividad emocional, aunque sea negativa. Y el otro, que está desesperado, cualquiera que le hayan dejado alguna vez sabe los baches por los que se puede pasar, el otro lo único que ve es le afecto. Le afecto. Lo que yo digo le afecta. ¿Lo veis, no? Entonces, si le afecta es porque le importo. Le importo, claro, es que en el fondo me sigue cayendo. Ya está. ¡Bum, bum, bum! Con un intento de eliminar una conducta, te ha salido el tiro por la culata, señora. Lo que has hecho ha sido reforzarla, y la has reforzado con tu reacción emocional. ¿Lo veis, no? Así que, cuando dejéis a alguien, ya sabéis. Lo mejor en WhatsApp es, primero, conecta los dos tics, que se vean azul, que lo has leído. Y segundo, no contestes a nada. Esto es lo que se llama extinción, un proceso que ya hemos comentado, pero que analizaremos con un poquito más de detalle más adelante. Lo que mejor funciona. Bloquearlo no es buena idea, ya os explicaré por qué. En la mayoría de los casos, ¿eh? El bloqueo es una forma de reactividad emocional. Me desagradas tanto que no quiero recibir tus cosas. Estoy reaccionando emocionalmente. De verdad, ¿eh? Pero en fin. En general, señales de reactividad emocional que pueden ser negativas porque estás reconociendo que el otro te afecta y eso puede reforzar su conducta en determinadas condiciones. Ya hemos hablado de los trolls en Internet.
La típica gente que en un momento determinado entra en un sitio, un grupo de WhatsApp, que se pone a decir barbaridades. Cuando tú le dices, eres un sinvergüenza, un hijo de puta, la madre que te parió, seguro que reaccionas emocionalmente a él, le estás reforzando. En Internet, desde los tiempos originales de la Internet, el eslogan era "Don't feed the troll". No alimentes al troll. El troll se alimenta, se refuerza, a base de reactividad emocional. De alguna manera le estás reconociendo que existe y que te puede afectar en algún sentido. La mejor manera de deshacerte de un troll es, de nuevo, ignorarlo. Un buen truco es contestar al mensaje inmediatamente anterior al suyo. Saltarlo. Porque entonces es como que se queda como, no me han leído, ¿qué ha pasado? No funciona, y te da todos los signos de la extinción, que ya veremos cuáles son. ¿Entendido? Cuidado con la reactividad emocional, que tiene retroceso como arma. Indicadores de aprobación moral. Lo vais a entender muy bien. Típica vez que has hecho algo, alguna conducta sobre la que tienes dudas, no sabes si has hecho bien o no. Pero, joder, y eso te tiene un poco... Entonces hablas con un amigo o una amiga y te dice, has hecho de puta madre. Has hecho lo correcto. Se ve, ¿no? Un indicador de aprobación moral, el tema moral es un tema profundísimo, pero profundísimo. La cognición moral en este momento es uno de los ámbitos más bullentes de la psicología actual. Bueno, no me voy a enrollar por eso porque se me puede ir la olla. Indicadores de aprobación moral, magníficos como reforzadores. En sesión, muchas veces, hay que tener mucho cuidado con hacer juicios morales en sesión, pero decirle a tu paciente ¿y qué tiene eso de malo moralmente? Como dándole a entender que tú no lo desapruebas, puede reforzar cosas. ¿Listo? Señales de reconocimiento grupal. El hijo hace alguna cosa y el padre le dice, hijo mío, eres un verdadero madridista. O bien, eres un vasco auténtico. Te está reconociendo como miembro de un grupo. Lo cual para nosotros es muy importante, porque para nosotros la pertenencia a los grupos a los que nos sentimos vinculados es importantísima. ¿Entiendes? Alguna vez lo he usado en tutorías. Estás razonando como una auténtica psicóloga. Y ves que la otra se hincha bruto, como un pez globo. Y la conducta que hubiera hecho, típicamente verbal, se ve reforzada. Pero fundamentalmente lo que le estoy dando es un indicador de pertenencia, de reconocer a la otra persona como miembro de un grupo que compartimos. ¿Se ve? Esto vale para tribus urbanas, para gente que ha estado en la cárcel, para pacientes psiquiátricos, para clubes de fútbol, por supuesto, partidos políticos, ideologías, nacionalidades, regiones. Como podemos hacer grupos con cualquier cosa, donde quiera que haya una pertenencia grupal, que tú reafirmes a una persona su pertenencia a un grupo, al que esa persona se siente vinculada, puede actuar como un muy poderoso reforzador. Cuando el padre le ha dicho al hijo, hijo mío, eres un auténtico segoviano, esa conducta que había hecho el hijo se dispara. Sale reforzadísima. Está claro, ¿no? Ascensos jerárquicos. Somos una especie cooperativa, pero también jerárquica.
aunque políticamente en el mundo desarrollado seamos igualitaristas y todo eso, más bien de boquilla, porque en realidad todas las formas de organización social en el fondo son oligarquías y varían en los detalles. Jerarquía para nosotros es muy importante. La sentimos. Hay un fenómeno muy particular aquí, en la Universidad Pública Española, que observas, yo lo he visto varias veces, que un profesor esclavo, el típico que está haciendo la tesis y le tocan todas las clases que nadie quiere, esto es muy feudal, en el fondo, pues en un momento determinado consigue el rango de profesor permanente, titular o lo que sea, tal. Entonces ya nadie puede fastidiarle su promoción, porque ya ha llegado al límite de todas las promociones. No hay nada más después. Y te encuentras con que tiene tan súper sobreaprendida la jerarquía que sigue comportándose de forma sumisa con los que antes tenían dominio jerárquico sobre él o ella y ahora ya no lo tienen. Y donde uno hubiera esperado que, verás, este ahora va a coger a su directora de tesis y la va a sacar a hostias al parking, resulta que no, que se sigue comportando exactamente igual. Es decir, la jerarquía para nosotros es muy importante. Por mucho que intelectualmente pensemos que, bueno, que somos igualitaristas, sí, lo seremos, todo eso está muy bien, pero seguimos funcionando como los primates que somos. Somos ratas con un barniz cognitivo, bueno, con un poquito más de lóbulo frontal. Y en cuanto rascas un poco sale el otro mamífero. Pero ciertamente indicadores de ascenso jerárquico funcionan como reforzadores fabulosamente. Esto está comprobado en redes sociales. Por ejemplo, los típicos sistemas de Bulletin Board System, foros y tal, que tienen niveles jerárquicos para los usuarios y que cuando les subes de jerarquía aumenta el número de mensajes, de posts que envían. Incluso si el aumento de jerarquía no lleva aparejado ningún privilegio objetivo. Es decir, tú has pasado de ser superusuario a ser ultra super mega usuario. Vale, y ahora como ultra super mega, ¿qué puedo hacer? Nada que no pudieras hacer antes. Pero... Y se produce el aumento en las participaciones. Se refuerza la conducta. Por la pura jerarquía. ¿Entienden? Celebraciones y ceremonias colectivas. ¿Por qué vamos a conciertos? Ahora estamos todos llorando porque no hay conciertos desde hace más de un año. Pero vamos a ver, si a ti te gusta la música, la vas a ver mucho mejor en tu casa. Pero seguro, por muy bueno que sea el equipo de sonido, el sistema, siempre te va a tocar cerca de una columna, con lo cual vas a tener la mitad del espectro estéreo y del otro no vas a ver casi nada, y muy frecuentemente el ingeniero se ha equivocado y aquello está mal ecualizado y el sintetizador no se oye o el cantante... Pero y la sensación de estar ahí todos juntos, votando al mismo tiempo, coreando los estribillos más conocidos. Por eso vamos a los conciertos. Porque la música la oímos mejor en nuestra casa con unos buenos cascos. Pues ahí hay un aspecto muy importante de celebración de lo colectivo. Y hay muchas conductas que son muy persistentes precisamente porque han sido reforzadas con esa celebración colectiva. Leí el otro día que esta Semana Santa, en Sevilla, había colas larguísimas de gente para entrar a la iglesia a ver los pasos, los frascos esos que llevan con gente crucificada y tal, que no se podían sacar por la pandemia. Vamos a ver, puedes ir a verlo en cualquier momento del año. Está ahí. Pero la conducta de en estas fechas es nuestra ceremonia está súper sobreaprendida. Y resulta reforzada por ir todos juntos el mismo día. ¿Lo entendéis, no? Es una cierta forma de gregarismo que es reforzante para nosotros. No lo subestiméis. Incluso los más individualistas entre nosotros tienen ese tipo de aspecto. Sensaciones de logro o triunfo. Lo logré.
Lo conseguí. Estoy solo en mi casa, partiéndome la cara con un problema de matemáticas, o de programación, o de lógica, o con un nivel de un juego. Y finalmente, ¡guau!, lo conseguí. Subidón. Un súper reforzador. Y no necesito que me lo administre un investigador, un psicólogo. Estoy solo en mi casa. ¿Se ve? Sin este tipo de reforzador hay muchas conductas humanas que no se entienden. ¿Habéis oído hablar de un juego que se llama Tetris? ¿Os suena todavía? Pues mira que es viejo. En mi generación, los estudiantes, mis compañeros y yo, perdimos miles y miles de horas útiles moviendo como gilipollas unas formas geométricas absurdas para que encajaran, y muy preocupados porque, joder, necesito un palo largo ya, y cosas así. ¿Qué mantiene esa conducta? El logro. Cuando al final terminas y te hace una musiquita y haces y se borran todos los estos porque lo has conseguido, el solo hecho de haber llegado a esa sensación de he logrado lo que estaba intentando, actúa como un reforzador. En una actividad inventada por un tal Pajitov, un ruso, es el autor del Tetris, y completamente arbitraria, que no tiene ninguna implicación en el mundo real, que no te da ningún beneficio objetivo, lo único que te da es logro. Y lo mismo pasa con juegos muchísimo más sofisticados, claro. El lograrlo, el conseguirlo. Imagina un juego en el que siempre ganas, pierde la gracia, porque eso no es ganar. No tengo la sensación de haber logrado, de haber conseguido, de haber alcanzado algo que podía no haber alcanzado. Ese es el punto. ¿Lo veis? Anticipación mental de otros reforzadores. Está clarísimo. Los seres humanos podemos, por ejemplo, recibir una llamada de teléfono, un mensaje, un SMS, un WhatsApp, y dicen, enhorabuena, ha ganado 5.000 euros. No te los dan inmediatamente. Tú has hecho una actividad, has participado en una encuesta, en un concurso, en algo, y has recibido como consecuente el anuncio de que has ganado 5.000 euros. Pero cuando te acuestas esa noche estás pensando, ay, mis 5.000 pavos, cuando me los den, lo que voy a hacer con ellos, bla, bla, bla. Estás anticipando el reforzador, que fijaos, es un secundario de los que pueden actuar como primario. Y cuando al día siguiente vas al sitio y efectivamente te lo dan, pues eso no es nada más que el primario. Ya has estado recibiendo reforzadores antes, por la vía de la anticipación que has hecho de ese momento. ¿Se ve? Bien. Tomad buena nota de esto porque es un aspecto que yo creo que suele estar descuidado en los libros. Y es un aspecto absolutamente crucial para la aplicabilidad de todo esto en la profesión y la vida cotidiana. Estos son los principales reforzadores que funcionan particularmente bien en nuestra especie. No pretende ser una lista exhaustiva, pero supongo que os da una idea. ¿Alguna duda? ¿Todo claro hasta aquí? Una distinción que ya está implícita en la lista anterior. Reforzadores exógenos y endógenos. Llamamos reforzadores exógenos a los normales. La comida que le damos a la rata. Y llamamos, o la sonrisa que te da tu terapeuta, tu paciente, tu amigo o tu padre. Contingentemente con una conducta. Llamamos reforzadores endógenos a los que proceden de nuestro mundo interior. Por ejemplo, el logro, que decíamos antes, es claramente un reforzador endógeno. Cuidado, no es lo mismo que un estímulo reforzador interoceptivo. Ahí estamos hablando de sensibilidad. Característicamente un reforzador endógeno es mental, es cognitivo. La satisfacción del deber cumplido.
Eso que sales y dices, he hecho lo que tenía que hacer. Pues eso puede ser reforzador respecto a la conducta particular que acabas de hacer. La sensación de logro al resolver un problema. La anticipación mental de un buen resultado o de... Todo esto pueden ser reforzadores, pero son internos. Provienen de nuestra mente, no del ambiente exterior. ¿Vale? Por supuesto, en humanos son extraordinariamente importantes. Porque hay algunas veces que te vas a encontrar con que no encuentras los reforzadores que mantienen una determinada conducta que puede ser problemática y resulta que los reforzadores que están manteniendo esa conducta que no aciertas a encontrar cómo desarticular son endógenos. El individuo tiene muy buenas sensaciones de algo cada vez que realiza esa conducta. Entonces, por mucho que tú intentes alterar las contingencias externas, no consigues contrarrestar el efecto de ese reforzador endógeno. Así que mucho cuidado con ello. Está claro, ¿no? Conductas autorreforzadas. Como su nombre indica, son conductas que son su propio reforzador. No necesitan ningún tipo de reforzador, ni exógeno, ni endógeno, ni primario, ni secundario, ni de ninguna clase. El solo hecho de realizar ese comportamiento se autorrefuerza. Característicamente son actividades en las que hallamos placer en la propia actividad. Característicamente. Recordad que el reforzador, aunque típicamente el positivo es placentero, no se define por ser placentero, se define porque aumenta la conducta a la que sigue. Perdonad que machaque con esto, pero es que es contraintuitivo y, en fin. Ejemplos: leer, bailar. Esto no funciona para todo el mundo. Para no todo el mundo leer es autorreforzado. Para no todo el mundo bailar es autorreforzado. Tocar música, jugar a ciertos juegos, cada cual tiene las suyas. Algunas son muy comunes. Otras son muy peculiares. Muy idiosincrásicas de cada cual. Muy frecuentemente, si queremos implantar esta conducta, tenemos que usar reforzadores exógenos primero, al principio. Por ejemplo, niño o niña que a una cierta edad ya debería de estar leyendo algo y no lee nada espontáneamente. Vamos a intervenir para fomentar su conducta de lectura. ¿De acuerdo? Probablemente vamos a utilizar reforzadores convencionales, exógenos, al principio, con respecto a sus conductas de lectura. Iremos poquito a poco, aumentando progresivamente y tal. Y si todo va bien, llegará un momento en el que la conducta por fin se vuelve autorreforzada. Es decir, esa persona ya no lee porque tú le des premios. Ya lee porque le mola. Decimos, disfruta la actividad de leer. Si cualquiera tocáis un instrumento musical, pues quizás recordéis que el principio es muy duro. Porque al principio nada te suena muy bien. Si es que te suena en absoluto. Si estamos hablando de estos instrumentos que solo conseguir el sonido ya es un mundo, el violín, por ejemplo, o la flauta travesera. El piano, al fin y al cabo, bueno, pues mal que bien va a sonar si lo pulsas. Pero hay otros instrumentos que te puedes pasar mucho tiempo simplemente con los estudiantes que empiezan con el violín, de oídos desde fuera, parece que están torturando gatos. Porque... Entonces ahí, para mantener la práctica, hace falta reforzamiento externo. Ahora bien, cuando a base de reforzamiento externo llegamos a un cierto punto, el individuo empieza a tener sensaciones de logro. Empieza a disfrutar de la actividad de tocar. Le empieza a sonar bien lo que... Y al final tenemos una persona que toca porque le gusta tocar, como solemos decir. Y no necesita que nadie le refuerce por ello. A lo mejor saca el violín en todas las fiestas y la gente ya está el pesado del violín, qué coñazo, métete el violín por bla, bla, bla. Y a lo mejor, bueno, pues decide que ante el discriminativo de mis colegas de fiesta no saco el violín. Pero cuando estoy tranquilamente en casa, toco el violín porque disfruto tocándolo. No necesito que nadie me aplauda. Que sería un reforzador exógeno, naturalmente.
Claro. Las conductas autorreforzadas también se dan en animales no humanos. Un ejemplo muy característico, en razas de perro como el labrador o el golden retriever, muy parecidos. Sí, sí, el labrador es de pelo corto. El golden retriever es un labrador al que lo han puesto más guapo a base de tuneo por selección artificial los criadores. Tiene el pelo más largo, es así como muy rubio, unos perros preciosos, tanto uno como el otro. Y se llaman retriever, cobrador. Los labrador originalmente eran utilizados para cosas tales como tirarse al mar desde los barcos de pesca y recoger las redes. Es decir, enganchar la boya con la boca y llevarla hasta el barco para que pudieran jalarlas a bordo. Y también pasar en los mares del norte, en Terranova, imaginaos, pasar notas atadas al cuello en los tiempos anteriores a que hubiera radio y todo esto, de un barco a otro. Oye, que nos vamos a puerto, que no sé qué. Bueno, pues tiraban al perro al agua y el perro iba. Entonces, con lo cual son unos animales muy de trabajo. Por eso se engordan muy fácilmente, porque tiene una gran voracidad. Los animales que necesitan, en su condición, digamos, original, necesitan mucha energía. Entonces, claro, si un animal que está diseñado para trabajar como una bestia en entornos muy fríos, tú lo metes en un piso de Madrid, pues a la que te descuides se está comiendo toda la vida por haber y se convierte en un tonel con patas. Que es lo que parecen algunos. Claro, no le estás dando al perro las condiciones que demanda su particular biología. Pero claro, estas formas de trabajar los han hecho muy proclives a ir a buscar cosas. Todo esto por selección artificial. Simplemente los criadores han ido reproduciendo diferencialmente a aquellos animales que eran más afines a este tipo de actividad. Pero a un cachorro de labrador hay que enseñarle a cobrar. Y hay que enseñarle a cobrar con reforzadores externos. Y con un proceso de moldeado. ¿Qué ocurre? Que es facilísimo. Porque es como que el animal ya viene preparado para aprender eso a la primera oportunidad que le des. Con lo cual lo consigues volando. Enseñar a cobrar a un boxer es muchísimo más difícil. Porque sus tendencias de conducta van por otro lado. Los boxers son más, por ejemplo, de jugar al tira-tira. O sea, un boxer, una cuerda gorda, que tú la sujetas por un lado y él tira por la otra, se puede tirar así el día. Y tú acabas con el brazo agarrotado. Encima los boxers son fuertes que no veas. Pero un labrador lo que le gusta es que le tires cosas y ir a buscarlas. Cobrar. Y a partir de bastante pronto ya no tienes que dar reforzadores. Porque la conducta se vuelve autorreforzada. Disfruta con ella. Los caballos, en muchos casos, tener un galope tendido, libre, es algo que disfrutan y lo hacen sin que nadie les... Claro, ¿qué ocurre? Que cuando el caballo no está en estado salvaje natural, sino que lo estamos utilizando pues para doma o para trabajo o lo que sea, pues nosotros no queremos que galope cuando le dé la gana, sino que lo haga en el momento concreto en que a nosotros nos interesa. Y eso ya requiere pues, más aprendizaje, más entrenamiento, más discriminativos, etc. Pero el hecho de repente lanzarse a galope tendido es una conducta autorreforzada para un caballo. O para un galgo, por cierto. ¿Lo veis, no? Es decir, no son conductas exclusivas humanas. Aunque en los humanos, claro, como nuestra versatilidad conductual es tan enorme, pues hay espacio para más conductas autorreforzadas en otras especies. ¿Está claro? Lógicamente, esas conductas no se extinguen, el mantenimiento está asegurado. Si la conducta lleva puesto el propio refuerzo, a ver cómo extingues eso. ¿Cómo consigues que a alguien le deje de gustar hacer algo que le gusta hacer? Pues a lo mejor con neurocirugía, no lo sé, pero probablemente cualquier procedimiento para esto estaría fuera o bordeando los límites de nuestras posibilidades éticas, deónticas de trabajo. Cuidado, no confundamos conductas autorreforzadas con conductas mantenidas por reforzadores endógenos. Por ejemplo, yo me estoy estudiando un preludio de Johann Sebastian Bach al piano.
Y cuando por fin consigo tocarlo de principio a fin sin errores, tengo una enorme sensación de logro. ¡Lo conseguí! Y además anticipo que mi profe de piano me va a felicitar. Y además anticipo que a esa chica a la que quiero impresionar, posiblemente la impresione. Todas estas cosas. ¿De acuerdo? Eso está reforzado por endógenos, cosas que están en mi cabeza. Pero mientras estaba tocando, estaba sufriendo. Porque lo odio. Mis padres me metieron en piano, todo esto es ficticio, no vayáis a creer. Cuando yo era pequeño, pero en realidad no me gustaba y tal, lo que pasa es que sí, pero en realidad a mí no me gusta tocar. Eso sí, el resultado de tocar puede hacer que la conducta de tocar se refuerce. Cuando ese resultado es un buen reforzador endógeno, el caso típico, o exógeno. Un colega me dice, si te consigues aprender el preludio número 1 en do mayor del clave bien temperado libro primero, te doy 10.000 pavos. Exógeno, evidentemente. Pero también puede hacer que cuando yo acabe de aprenderme esa pieza, me sienta muy contento por el logro, pero sobre todo por la anticipación de la pasta que me va a tener que pagar. Se ve, ¿no? Otra cosa es que yo me ponga a tocar eso y disfrute tocándolo. Eso es autorreforzado. No es que al final vaya a sentir ningún logro especial. Es decir, a lo mejor yo termino la pieza y digo, bueno, pues mi interpretación es bastante mierder. Pero ¿y lo que he disfrutado? ¿Veis la diferencia, no? Hay no me acuerdo nunca quién era el autor, un escritor muy renombrado, John Barley me parece que era. Bueno, un escritor de ciencia ficción, que cuando murió, su mujer decía, John odiaba escribir, pero le encantaba haber escrito. Fijaos la observación de una persona que ha convivido con él durante muchísimos años y que le conoce muy bien. Dice, no le gustaba escribir, a diferencia de otros escritores que disfrutan el proceso de creación de un texto. Pero tenía reforzadores endógenos cuando terminaba una obra, la veía y decía, joder, qué guay. ¿Veis la diferencia, no? Hay personas que disfrutan escribiendo y hay personas que disfrutan el haber escrito, aunque sufran el proceso de escribir. Esa es la diferencia. ¿Entendido? Principales factores del entrenamiento de recompensa. Recordad, factores, variables independientes, aspectos que afectan al funcionamiento del proceso de aprendizaje por condicionamiento operante, entrenamiento de recompensa. ¿Qué hace que un proceso de estos funcione mejor o peor? Vamos a mencionar solamente los principales. Primero, magnitud del reforzador. Antes he dicho, le dan 10.000 euros, pueden ser 5.000, pueden ser 50, pueden ser 10 millones. ¿Cómo influye eso en el condicionamiento? A la rata le puedo dar una pellet de marca blanca, guarrindonga, zarrapastrosa, cutre, o bien una pellet para ratas gourmet, que además es mucho más gorda, que pesa más miligramos. ¿En qué afecta eso? Tanto la cantidad como la calidad. Bueno, pues cuando el reforzador lo aumentamos, esto todo está comprobado en el laboratorio hasta la saciedad. Cuando el reforzador lo aumentamos en su cantidad y o en su calidad, da igual, cuando aumentamos su magnitud, el organismo trabaja mejor durante la adquisición. La rata se lo va a currar más en la fase de adquisición en la caja de Skinner. El niño va a trabajar más duro en la situación en la que se le está recompensando, o de estudio, de trabajo, de lo que sea. Y así sucesivamente. Pero, al mismo tiempo que se trabaja más en la adquisición, el aprendizaje resultante es más fácil de extinguir después. Y esto es un mazazo.
Porque a nosotros no nos interesa especialmente un alto ritmo de ejecución durante la adquisición. A nosotros lo que nos va a interesar casi siempre va a ser un aprendizaje persistente y duradero, que aguante sin extinguirse hasta que enganche con otra cosa o lo que sea. Entonces, aumentando la magnitud del reforzador, estamos implantando una conducta más fácil de extinguir. La conclusión práctica es clarísima. Sé cutre con los reforzadores. Utiliza el reforzador mínimo para cumplir su función de reforzador. Si a la rata le doy una pellet microscópica no va a funcionar. ¿Cómo de gordas la tengo que dar? Pues lo justo para que actúe como reforzador. Idealmente. Si estamos dando reforzadores verbales a una persona, no te pases con las alabanzas. Y así sucesivamente. Fijaos, el lema es reforzadores cutres. No por ahorrar, sino porque es que da mejor resultado en términos de la persistencia de lo aprendido, que suele ser lo que importa. Atención, que esta es una de estas cosas que son contraintuitivas. Y además es que te cuesta. Porque es que hay algunas veces que tu paciente, tu animal, tu pareja, lo ha hecho tan bien que te sale de dentro darle un pedazo de reforzadoraco. Es que te lo pide el cuerpo. Pues no. A ver, en la vida privada lo que te dé la gana. Como profesional tienes que refrenarte. Y mantener el reforzador en la magnitud próxima al mínimo para que funcione como tal. Porque opera mejor. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Demora de la recompensa. Evidentemente, es el tiempo que transcurre desde que el organismo realiza la conducta hasta que recibe la recompensa. Una cosa que a veces hace la gente que no funciona es el perro se ha portado muy bien en el paseo de esta mañana. Esta tarde le voy a dar una comida más rica. Bueno, pues si te queda más a gusto, dale una comida más rica. Pero que sepas que eso no va a funcionar. Eso no va a reforzar las conductas que haya tenido por la mañana, porque de la mañana a la tarde no engancha. Esto es particularmente dramático con castigo positivo. Tú llegas a casa y el perro o el niño te han hecho una escabechina de 1000 diablos. El perro se ha comido tu jersey que vale no sé cuánto, yo qué sé. Pues no le des estímulo aversivo. Te jodes y te aguantas porque no has tenido la oportunidad. Y la ventana de condicionamiento ya se ha cerrado. Si tú llegas a casa, el perro te ha hecho una escabechina y le haces algo malo, le regañas, le pegas, le encierras, lo que sea, que sepas que lo estás haciendo por desahogarte tú. Porque eso no sirve absolutamente para nada para reducir la conducta. Porque es que a lo mejor la escabechina la ha hecho hace una hora. Ya es una demora muchísimo más que excesiva para que se produzca ningún tipo de aprendizaje por condicionamiento. Bueno, pues la gente lo hace. Y hace tonterías del estilo de restregarle el hocico por el pis y te dicen bobadas como, no, es que él sabe que se siente culpable, porque mira cómo me mira y tal. Bueno, ¿qué cojones va a sentir culpable un perro? Por favor, ¿estamos idiotas todos o qué? A sentirse culpable hay que tener sentido moral. Y cognición, y muchísimas más cosas. Lo que le pasa al perro cuando pone esa cara o esa pintilla es que ha aprendido de sobra cuáles son las señales de que tú estás cabreado. Y las está detectando. En el tono de voz, en el olor corporal, en la motricidad. El perro lee humano cabreado, peligro, y entonces acojona. Lo culpable. Perdonad, es que a veces lo de la gente con los animales es que me exaspera. Si Walt Disney no estuviera muerto, había que volver a matarlo. Porque ha hecho un daño a la sociedad absolutamente horrible, convirtiendo a los animales en patéticas caricaturas de nosotros mismos. En fin, ya lo dejo.
Que es muy sencillo. Cuanto más breve la demora, mejor funciona el aprendizaje. Así de simple. La demora en la caja de Skinner es mínima. La rata presiona la palanca y en una fracción de segundo ya está la comida ahí. Si la manipulamos, es decir, si hacemos que la pellet tarde más en caer, comprobamos cómo se deteriora el aprendizaje. Los registros acumulativos empiezan a descolocar. ¿Entendido? Ahora bien, la demora es muy prorrogable, sobre todo en nuestra especie, por secundarios interpuestos. Tú haces una conducta hoy, te dicen que te ha tocado un premio por ello. Secundario. Te acuestas y piensas y anticipas. Te despiertas y piensas en el premio y anticipas. Todos estos son secundarios. Cuando finalmente te da el premio, que es el primario relativo, si es monetario, pues no ha habido una demora importante en ningún eslabón de la cadena. Es decir, esa conducta ha estado reforzada desde el principio a base de secundarios. Si yo le pongo una demora muy larga a la rata entre la pulsación de palanca y la caída de la comida, pero cuando le da la palanca suena un clock. Entonces suena un blu blu en el comedero de los engranajes, ¿qué tal? Luego suena el clink, 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 clink de la caída de la pellet por el tubito. Y finalmente el ping de cuando cae en el comedero. Pues aunque ese proceso se haya prolongado segundos, ya se han convertido en secundarios por condicionamiento clásico, porque son cada uno señal del siguiente. ¿Se ve? Con lo cual, aunque aparentemente la demora ha sido una demora de 10 segundos, no, porque había secundarios interpuestos. ¿Listo? Pero en puridad, una conducta que no va seguida inmediatamente de algún reforzador primario, secundario, endógeno, exógeno, del tipo que sea, pues eso no va a enganchar. No va. El condicionamiento opera en escala temporal reducida. Y tú haces hoy una cosa muy bien. Y en una asignatura, por ejemplo, y en junio descubres en tu expediente que te han dado matrícula o no en esa asignatura, probablemente la conducta que sale reforzada es mirar tu expediente, porque es la que acabas de hacer. Y tú puedes razonar, pero ya no estamos hablando tanto de condicionamiento cuanto de nuestras capacidades humanas, que tienes la matrícula porque aquella semana hiciste una serie de actividades que el profesor valoró mucho y entonces es más probable que las hagas en el futuro, pero porque lo has razonado. Estamos hablando ya de otro tipo de proceso. Mirar el expediente y ver una buena noticia probablemente te refuerza la conducta de mirar el expediente. Fijaos lo que pasa con el móvil. Hay rachas en que no paras de mirar. Y hay gente que pasa apuros económicos. Me acuerdo de un paciente que tenía un absoluto horror a abrir la ventana del navegador de su banco, porque se había encontrado unos sustos horribles en términos de números rojos, menos pasta de lo que creía que tenía en saldo, etcétera, varias veces. ¿Se entiende? Pero estamos hablando siempre a corto plazo. El ver eso le produjo aversión a consultar su saldo vía la aplicación. No le produjo aversión a lo que había hecho para quedarse económicamente tan... Es decir, el condicionamiento es muy potente, pero tiene sus límites. Tercer factor, impulso. El impulso es simplemente el estado motivacional del organismo respecto a aquello que vamos a utilizar como recompensa. Estado motivacional de la rata respecto a las pellets, pues según el hambre que tenga. Si la rata está saciada, impulso cero, motivación cero. Si la rata está deprivada y puesta al 85% de su peso medio, una de las cifras habituales que se usan en el laboratorio, pues puedes estar seguro de que está motivado respecto a la comida. El caso más sencillo. ¿De acuerdo? El impulso se puede implicar exactamente lo mismo con respecto a cualquier tipo de reforzador.
¿Qué grado de motivación tienes tú respecto a lo que yo voy a usar como reforzador de tu conducta? Por ejemplo, los signos de atención van a funcionar mucho mejor en una persona que está deprivada de la atención, que nadie le hace caso, o que ha estado confinada mucho tiempo, que ha tenido pocas interacciones. Pero a una persona que tiene mucha fama, es muy popular, pues los signos de atención, pues a lo mejor está menos motivado respecto a ellos, pero los tienen sobreabundancia, como la rata saciada de comida. ¿Se ve? Sin un mínimo de impulso no hay aprendizaje. Es decir, si la rata no tiene un mínimo de hambre, si la persona no tiene un mínimo de afinidad por los gestos de atención, pues no vamos a conseguir reforzar nada con eso. Pero a partir de ese mínimo, más impulso no mejora el aprendizaje. Es decir, poner a la rata, venga, pues quiero una super rata hipercondicionada. Entonces lo que voy a hacer es, en lugar de ponerla al 85% de su peso, la voy a poner al 60%, al borde de la muerte. Aparte de las implicaciones éticas que tiene esto, vamos a hacer abstracción de ellas, no mejoro el aprendizaje con eso. Lo que sí voy a mejorar es la actuación, como nos pasaba con la magnitud. Es decir, esa rata desesperada se va a currar la fase de adquisición como una máquina, pero su aprendizaje a medio o largo plazo no va a resultar ser mejor que la de la rata que tiene un hambre moderada. ¿Entendido? Y el más importante de los factores de las variables independientes, el programa de refuerzo. Esto lo vamos a ver despacio, con relativo detalle, pero no en clase presencial. Os dejaré en Moodle las indicaciones, porque esto lo vamos a ver a base de clases pregrabadas, que ya están, no están colgadas, pero ya están, y por supuesto la explicación detallada que tenéis en los apuntes. Y, naturalmente, dudas que surjan, pegas que tal, la vía de siempre. Foros, si hace falta email, si hace falta tutoría virtual. ¿De acuerdo? Esto vamos a hacer con algunos apartados, más que nada porque tenemos los materiales y nos lo podemos permitir. Únicamente una introducción. Otra distinción. Llamamos refuerzo continuo a una situación en la que hay una contingencia perfecta entre la conducta y la recompensa. Yo programo la caja de Skinner en refuerzo continuo y eso significa que cada vez que se cierre ese contacto va a caer una peleta al comedero. ¿Entendido? Lo que hemos estado considerando por defecto hasta ahora. Refuerzo parcial o intermitente es cualquier otra situación en la cual la contingencia de refuerzo no es total, sino que algunas respuestas son objeto de reforzamiento y otras no. Algunas reciben recompensa y otras respuestas no reciben recompensa. ¿Vale? Las situaciones de refuerzo continuo son raras en la naturaleza. Esto ya lo hemos comentado alguna vez. El 100% es un porcentaje raro en el ambiente complejo de los seres vivos. Siempre va a haber algún caso, claro, en el laboratorio podemos tener el aparato tan estupendamente engrasado y afilado que eso no falle nunca. Pero incluso si tú quieres aplicar una contingencia perfecta, algún despiste vas a tener, incluso haciéndolo deliberadamente. Lo normal es que las contingencias naturales sean de refuerzo parcial. Por cierto, incidentalmente, lo de intermitente se dice mucho en clínica. No es lo más correcto. Es más correcto decir refuerzo parcial, porque si os fijáis, intermitente significa una respuesta te doy recompensa, otra respuesta no te doy recompensa. Una te doy recompensa, otra no te doy recompensa. Intermitente. Sin embargo, el refuerzo parcial adopta formas muchísimo más sofisticadas y complejas que esto. ¿Vale? Pero bueno, no pasa nada porque la gente diga refuerzo intermitente, sobre todo en el contexto clínico donde es costumbre. Llamamos programa de refuerzo a una pauta concreta de administración de refuerzo parcial. Si lo pensáis, refuerzo parcial lo puedo dar de 1000 maneras. Yo te cojo a ti de organismo
y te pongo una conducta y te recompenso las primeras 10 respuestas y no las siguientes 10. Y sí, las siguientes 10 y no las siguientes 10. O una sí, una no, una sí, una no, una sí, una no. O cada vez que das la conducta, si la has dado, si habías dado otra en los últimos 5 segundos, te la recompenso. Si no, no. Oye, estos son programas de refuerzo, estas pautas. Lo importante es que variando el programa de refuerzo, por eso se dice que es una variable independiente muy poderosa, cambiando el programa de refuerzo se consiguen efectos enormemente diferentes en la conducta aprendida. Cuidado, los programas de refuerzo los aplicamos deliberadamente en el laboratorio. Los aplicamos deliberadamente en la clínica, en la actividad profesional en general. Pero también nos los aplica el ambiente. Nuestra vida normal nos da programas de refuerzo. Imagínate la conducta. No es que me estén llamando, es la conducta. Mirar el móvil. ¿Cuál es el reforzador? Recibir algo. WhatsApp, mails, notificaciones de distintas apps, lo que sea. Si yo tengo una tasa muy alta, pues la siguiente vez que lo miro, segundos después de haber visto mensajes nuevos, ya no hay mensajes nuevos. ¿Entiendes? Está claro. Tengo que dejarlo descansar un rato y entonces es posible que haya mensajes nuevos. Todo esto va a depender de mis parámetros. Gente muy activa que está metida en todas las redes sociales que existen, incluso en Quora, pues evidentemente va a tener más cosas que personas que hacen un uso más limitado, más moderado del teléfono. Pero entendéis la idea, ¿no? Es decir, no va a haber recompensa a menos que haya pasado un cierto tiempo desde la última recompensa que recibiste. ¿Lo veis, no? Sin embargo, hay otras conductas que cuanto más las haces, más recompensa tienen, aunque sea seguido. Por ejemplo, pulsar la presión de palanca de la rata cuando yo le estoy recompensando cada 10ª respuesta, por ejemplo. Es decir, tienes que dar 9 palancazos que no te voy a recompensar y al 10º sí. Pues esa rata, para empezar, va a tener una tasa de respuesta mucho más alta que con refuerzo continuo. ¿Veis la idea? ¿Cuánto de fácil se va a extinguir una conducta u otra? Pues depende del programa de refuerzo muchísimo, más que de la magnitud del reforzador. Con algunos programas de refuerzo se consiguen conductas que son casi inextinguibles. Con otros programas de reforzamiento, por ejemplo, con refuerzo continuo, una conducta aprendida por refuerzo continuo es de las que más fácilmente se extinguen. Con lo cual, el refuerzo continuo no solamente es raro en la naturaleza, sino que además es un procedimiento muy poco efectivo. Todo esto lo veréis con detalle en las videoclases y está en los apuntes y, por supuesto, las dudas que surjan a vuestra disposición. Vale. Veréis que hay vídeos como introductorio en general, uno sobre los programas básicos o simples, algunos ejemplos he puesto a vuela pluma. Los complejos no los vamos a tratar, simplemente se mencionan. Los concurrentes, que son la parte más complicada, tampoco que sea la relatividad general, y algunos otros que simplemente pues, están en cajón desastre porque tienen importancia sobre todo aplicada. Un par de ellos más, creo que puse el reforzamiento diferencial de tasas baja y el de duración. ¿Vale? Una cosa que es fundamental, tanto para enfrentaros al tema de programas de refuerzo como para la práctica 2, que también os dejaré enseguida el material. El registro acumulativo, que ya se trata en los apuntes en el tema 2 y que ya hemos mencionado en alguna ocasión. Quiero que quede claro cómo va esto. Y, por supuesto, si no queda suficientemente claro, lo de siempre. Preguntad. Un registro acumulativo, ¿os acordáis de estas películas antiguas en las que hay terremotos y van los especialistas con unos aparatos que consisten en un rollo, como si fuera de papel de cocina, que el papel circula de manera
a una velocidad regular y que hay una plumilla que va dibujando en el papel. El registro acumulativo original, que tiene casi un siglo desde que se inventó, pues funcionaba de una manera un tanto parecida. Rollo de papel pasando a velocidad constante y una plumilla que va trazando una línea. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la rata pulsa la palanca, la plumilla ¡pop!, da un saltito para arriba. Lo estamos viendo como si dijéramos al microscopio, en esta imagen. Sigue pasando el tiempo, la rata no responde, vuelve a presionar la palanca, ¡pop!, 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 3 presiones de palanca. Eso es. La línea horizontal nos indica que en ese periodo no hay respuestas. La tasa de respuesta es 0. La plumilla está quieta. Aquí aparece una respuesta aislada, un escaloncito, que no se va a ver tan grande en un registro acumulativo normal. Hoy en día se hace con ordenador, por supuesto. Otro periodo en el que no hay respuestas. Y aquí tenemos 3 respuestas seguidas. Convencionalmente, ponemos un trazo oblicuo que corta el registro para indicar el punto exacto en que se ha administrado un reforzador, que la caja ha administrado un reforzador. Y con eso tenéis todo lo que hace falta para interpretar el registro acumulativo. Una vista más general, pues tiene esta pinta. Fijaos lo que está pasando aquí. Al principio no hay respuestas. El organismo no está respondiendo. Luego empieza a responder con una tasa bastante regular, pero no muy alta. Esta es la clave del registro acumulativo. La pendiente del registro nos da una medida directa de la tasa de respuesta. Un registro de poca pendiente, como este, o sea, unos 30 grados, poco más, relativamente baja pendiente, esto significa que la tasa de respuesta es baja. La línea vertical que cae es simplemente como cuando tú estás escribiendo un párrafo, llegas al margen y continúas debajo. Es decir, no significa absolutamente nada. Significa simplemente que no queremos tener un rollo de 15 metros de alto, sino que preferimos tenerlo más manejable. Y por tanto, cuando llega al extremo, vuelve a bajar. Pero baja de golpe. Esa bajada no tiene significación ninguna, es una caída en vertical ajena. Os podéis imaginar el registro como si dijéramos subiendo cada trozo y empalmándolo con el anterior, con lo cual quedaría una cosa más continua. Fijaos que ahí, en la línea azul, tenemos una pendiente mucho más alta que en el otro caso. Ahí tenemos seguramente más de 60 grados. ¿Qué está indicando eso? Pues que las respuestas están más juntas en el tiempo. Hay más saltitos por unidad de tiempo, por tanto, más tasa de respuesta. Y al principio, una línea horizontal es una pendiente nula y, por tanto, una tasa de respuesta nula. Está claro, ¿no? Bueno, pues esto es realmente todo lo esencial del registro acumulativo. Lo que haréis en la práctica 2, lo que entregaréis como trabajo es precisamente los registros acumulativos que hayáis generado en la rata, que os haya dado la rata, comentados, seleccionados en las partes que sean interesantes y comentados. No os preocupéis, que os voy a poner una guía que explica con todo detalle lo que hay que hacer en la práctica y cómo. Y además es un trabajo que tiene la ventaja de que os llevará relativamente poco tiempo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre el registro acumulativo? Fijaos que por ahí andan desparramados los puntos en que hemos dado reforzador. Esto ya indica que no estamos en refuerzo continuo. Porque fijaos la tonelada de respuestas que hay ahí y solo hemos dado unos poquitos reforzadores. Sí. ¿Cómo sería el refuerzo continuo? ¿Cómo? ¿Cómo sería el refuerzo? Pues sería un amasijo de líneas cortadas una detrás de otra, sí. ¿Tiene como un color diferente o algo? A lo mejor. Bueno, hay distintos modelos y distintos sistemas, pero en general, el refuerzo continuo, ya bien aprendido, un refuerzo continuo te da una tasa de respuesta que se estabiliza aproximadamente ahí, en torno a los 30 grados de pendiente. Pero eso sí, porque a cada saltito para arriba hay un reforzador. Por lo tanto, están todos pegados. Ya lo generaréis con el programa y lo veréis. ¿Alguna duda más?
Pues vamos a ver si se ha entendido. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? Que al principio no hay tasa de respuesta porque... Alto, por favor, que esta cosa oye casi peor que yo. Que al principio no hay tasa de respuesta porque la línea es horizontal y luego hay una tasa de respuesta que es baja porque la vertiente es muy... no está... Efectivamente. Como bien dices, hay un primer trecho en el cual no hay ninguna respuesta. Luego de repente por ahí parece que hay una, dos, se vuelve a parar y luego la tasa de respuesta parece que sí, es bajita, pero es constante y se mantiene en el trozo que vemos. ¿Lo veis todos? Otro ejemplo. ¿Qué ocurre ahí? ¿Sí? La tasa de respuesta al principio empieza con una pendiente muy alta. Más alto, por favor. Que la tasa de respuesta empieza con una pendiente muy alta, pero porque va avanzando en el tiempo, porque como hay la Efectivamente. ¿Qué ha estado haciendo? ¿Qué ha hecho la rata en este periodo de tiempo? ¿Lo has dicho? Simplemente tradúcelo a otro lenguaje. Eso es, ha empezado haciendo una tasa de respuesta muy alta, por tanto, haciendo muchas conductas, y en ese tiempo ha ido refrenando su tasa de respuesta, la ha ido reduciendo, y al final se ha quedado una tasa de respuesta bastante más baja de la que tenía al principio. Fijaos que esto sirve para que tú dejes al animal de experimentación en el laboratorio, te vayas a tomar un café y a marujear, y a la vuelta tienes con todo detalle todo lo que ha pasado en la sesión. Pequeño detalle práctico, pero que a la gente que está haciendo el doctorado en estas cosas lo considera muy valioso. Lo importante es que el registro acumulativo nos da un registro de todo lo importante que pasa a lo largo de una sesión de aprendizaje. O sea, en el laboratorio, y fijaos qué idea tan sencilla. Se debe al señor Skinner, por cierto, como tantas otras. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Pues que al principio la rata ha realizado la conducta, pues no muchísimo porque la pendiente no es muy inclinada y después ha disminuido la pendiente es casi... Efectivamente, pero eso es, pero fíjate en las pendientes locales. Aquí tenemos más de 30 grados en este trocito. Aquí tenemos ya bastante menos. Y aquí tenemos nada. Cero. Esto podía perfectamente corresponderse con lo que hubiéramos obtenido al final de un proceso de extinción. La rata estaba respondiendo a un cierto ritmo, ese ritmo se ha ido amortiguando, como tú indicabas, cada vez más bajo hasta que finalmente se queda en cero. Ha dejado de responder. ¿Lo veis, no? ¿Y este? ¿Cómo se puede interpretar? Pensadlo bien, porque este cayó en un examen hace 2 años, creo. Y podría repetir. A veces no repetimos. Ese registro acumulativo está mal. Eso no puede ser. No puede bajar. Para que ocurriera esto, la rata tendría que dar respuestas negativas. Es decir, como sacar respuestas de la palanca. ¿No os ha pasado nunca que mandas un mensaje
y luego dices, uy, y te gustaría meter la mano por el cable, coger el mensaje por la cola y volverlo a traer. Bueno, pues no se puede. Ahora con algunos sistemas de correo sí permiten un pequeño margen en el que puedes desdecirte. Pero aquí, en la caja esquinera no se puede. O sea, la rata no puede dar respuestas negativas. Hombre, podía empujar la palanca hacia arriba, sí. Entonces tenemos otra respuesta añadida, que no cancela la respuesta anterior, que ha sido hacia abajo. No hay manera de dar respuestas negativas. La alternativa correcta en la pregunta del examen era: se ha estropeado el aparato. Porque este registro acumulativo es imposible. Si el aparato funciona bien. Si al aparato le ha dado un chungo y ha empezado con la plumilla a hacer el moña, pues vale. Pero no hay otra explicación. ¿Entendido? Cuidado, si en un registro acumulativo del examen veis la alternativa, se ha estropeado el aparato, eso no significa que sea esta pregunta. A lo mejor la alternativa correcta es otra. ¿Vale? Y esto como con la intención de daros una pista que facilite, no de que alguien se me enganche al asunto y luego se equivoque por eso. ¿Entendido? Muy bien, pues la extinción la vamos a tratar también por la vía de apuntes más videoclases. Solamente os adelanto unas ideas generales. ¿Recordáis? La extinción siempre es la ruptura de una contingencia. Desaparece el consecuente, o en clásico desaparece el EI, y entonces lo que se había aprendido decae. En el entrenamiento de recompensa lo que quitamos es el R+, el reforzador que estaba manteniendo la conducta o con la que se había aprendido, que normalmente será el mismo, aunque no tiene por qué. Quitar el reforzador que mantiene la conducta. Con lo cual esta ya no se mantiene y acaba decayendo y eventualmente hasta desapareciendo. Pero es un proceso que ya os lo comenté de enorme importancia por muchas razones. Primero, antes lo hemos mencionado, es un indicador de la potencia del proceso de adquisición que hayamos utilizado. Un indicador inverso. Cuanto más difícil sea provocar la extinción, más potente ha sido el método concreto de adquisición que hayamos usado. El método en términos de programa de refuerzo, qué demora de la recompensa hemos utilizado, qué nivel de impulso, qué magnitud de reforzador, pero sobre todo, lo que más lo varía es el programa de refuerzo. Y algunos programas de refuerzo, como decía antes, dan lugar a conductas que son muy difíciles de extinguir y otros dan lugar a conductas que se extinguen con notable facilidad. Cuando se entra en la situación de extinción se rompe la contingencia. Segundo, muy frecuentemente lo que nos va a interesar, esto ya casi más en el plano aplicado, en la práctica profesional, no es que el organismo dé una tasa de respuesta gigantesca, que está ahí haciendo la conducta todo. Muchas más veces, lo que nosotros vamos a perseguir es una conducta que sea bastante resistente a la extinción. De tal manera que aguante hasta que el medio natural empiece a darle sus reforzadores naturales. Esto es una cosa que es crucial en el trabajo de un psicólogo. Tú no vas a estar ahí siempre con tu cliente o con tu paciente para darle los reforzadores, como si fueras un loro en su hombro. Lo que sí puedes hacer es implantar una conducta con suficiente persistencia para que cuando el individuo va a su medio normal con esa conducta puesta, esa conducta empiece a generar sus propios reforzadores naturales en el medio. Entonces ya se ha enganchado con su vida real y ya tienes el proceso en marcha. Ya esa conducta va sola. Se mantiene por los reforzadores que normalmente corresponde que la mantengan en circunstancias naturales. ¿Visto? Y tercero, la extinción es el proceso más guay que existe para eliminar una conducta indeseada. Es guay porque es elegante y extremadamente eficaz, pero increíblemente eficaz. Antes hemos mencionado el ejemplo de los trolls, pero hay muchísimos más. Si tú retiras el consecuente, el reforzador positivo que está manteniendo la conducta decae, el organismo no entiende nada, pero deja de hacer la conducta y tú no parece que hayas hecho nada especial. Ni has tenido que hacer nada agresivo.
Es decir, dominar la extinción como técnica, tanto para el trabajo profesional como para las interacciones de la vida cotidiana, es un arma potentísima. Cuando se trata de reducir conductas, por supuesto, no es aplicable siempre. Si yo no conozco las contingencias de refuerzo que mantienen la conducta, no puedo aplicar extinción. Pero también a veces puedo conocerlas y no poder intervenir en ellas.